que es una película que está cumpliendo 30 años y por eso hemos seleccionado esta canción para abrir y dejárselas por allí junto con otra. Bueno, sí, no, por años cuando tema sonaba, empezaba como el caos, porque eso fue lo que Todo fue el esa mundo película. bailando, yo aquí estoy bailando. Sí, señores, es una película conocida en español como Tiempos Violentos, Pulp Fiction, una película estadounidense del año 1994, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. El guión está basado en historias que el mismo Tarantino desarrolló en colaboración con Roger Avery durante los años 92 y 93, incluyendo escenas que originalmente habían sido escritas para True Romance. A partir de una narrativa no lineal, la película entrelaza varias historias cuyos protagonistas son miembros del crimen organizado en Los Ángeles. Así que bueno, cumple 30 años y tenemos en línea a Humberto Sánchez Ayala, presidente del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas. Por cierto, se está estrenando. Y nuestro queridísimo Polo Troconis, investigador musical, productor, locutor y bueno, querido El Polo. gran Polo Troconis. La Polo Music, no se la pueden perder los viernes. Soy fan de sus playlists en Spotify. Los sábados y Los oigo domingos, todos. la Polo en el Circuito Éxitos. Así que, Polo, Gracias, bienvenido. Graciela, Sí. Isa, Humberto, qué bueno verlo. Qué chévere. Investigador. Bueno, Soy investigador submarino, pero bueno. sí, bueno, como Bob Esponja, querido. Mira, bueno, comencemos. Son 30 años ya de esto. Voy a comenzar, Polo, primero con Humberto, un poco para hablar del tema de lo que esa película representó, porque la música es una historia aparte, ¿no? Representó en su momento. Yo me acuerdo que yo estaba en el Nacional y yo escribí a mi columna y puse el caos. Llegó el caos, porque esa película es eso. Entonces, Humberto, Es a ver, cruda. es durísima, el caos, y lo peor es que nos encantaba en el momento, o sea, fue una cosa impresionante. Así que, Humberto, comenzamos contigo, a ver. Sí, sin duda es una película que ya tiene 3 décadas y sigue sumando cultos, sigue sumando nuevas generaciones que se acercan a ella, precisamente porque Quentin Tarantino se ha convertido en un director del Olimpo del Hollywood, de ese Hollywood que surgió en los años 90 para contar historias de una manera totalmente diferente. Y esta película, Pulp Fiction, significa un hito, inspirada en la literatura pulp, mejor dicho, que es esa literatura digamos, como una serie B en el cine. Se cuenta esta trama del crimen organizado de Los Ángeles en distintos momentos, ¿no? Es una película que está por tramos, en retazos que luego confluyen como una historieta, voy a decirlo de una forma, ¿no? Y si bien es el crimen organizado, bien sea en California, en Boston o en Nueva York, es un tema recurrente en el cine. Podemos remontarlos a grandes como Francis Ford Coppola o Martin Scorsese en años anteriores. La gran diferencia que hace Martin Scorsese con esto es que lo cuenta también desde la ironía y con una gran influencia de la cultura pop con la cual él creció. Con todas esas películas de serie B, así como todas esas obras de literatura pulp a la que me refería hace unos momentos, confluyen en esta creación y la hace mucho más cercana y lo hace mucho más interesante. Y hay algo importante, que este tipo de películas, o una película como Pulp Fiction, hace que se afiancen propuestas que vinieron después, como podemos hablar de lo que empezaron a hacer los hermanos Coen, que ya tenían rato haciendo cosas, pero digamos que en los 90 se convierte como su década dorada, así como también Paul Thomas Anderson con obras como Boogie Nights. Este tema es interesante. A mí el ver, porque esto de interlazar historias era algo que se veía antes mucho en las novelas. Pero en el cine yo creo que esta es la película que como que rompe eso, y también me pareció que me encantaría que me contaras un poquito de no solo cómo rompe las historias, sino del nombre que tiene Pulp Fiction, porque según lo que estaba leyendo, viene de una literatura también, o sea, que se llaman unas revistas que tenían mucha violencia y que eran impresas como en papel que era hecho de pulpa, o sea, que era un papel muy, muy rústico, muy crudo. Eran como historias de bajo presupuesto, es decir, papel de la calidad más baja, que eso es la literatura pulp. De hecho, uno ve la portada de cualquier revista de esta literatura pulp y son como muy, digamos, kitsch en cierta forma, ¿no? La manera en la que se presentan los personajes, los enemigos, los monstruos. Es una literatura en cierta forma de poca monta en cuanto a producción,
y presentación como tal. Pero sin duda es un género que tiene también su culto y está muy bien, es una influencia importante para Quentin Tarantino, que no solamente bebe de la literatura pulp, sino también de las películas de serie B, es decir, películas que no son las de la palestra de los estudios convencionales, de los estudios que invierten millones, sino que son de aquellas películas de muy bajo presupuesto que quizás no pasaron en su época del VHS o de algún canal de televisión abierta regional o muy local en Estados Unidos. Aquí llegaron, a Venezuela llegaron películas de serie B, y uno cuando empieza a adentrarse en la obra de Tarantino y uno empieza también a ver una película como Pulp Fiction, entiende la impronta que tienen este tipo de obras en Quentin Tarantino. Y sin duda son varias historias que se entrelazan, y otro elemento importante es la duda existencial de los personajes, porque estamos hablando de mafiosos que tienen, es decir, objetivos, que tienen metas de mafiosos. Es decir, pero los queremos porque los humaniza de una manera que los que le terminamos queriendo. Estamos hablando de John Travolta, Uma Thurman y Samuel L. Jackson, además Harvey Keitel, Bruce Willis y Tim Roth. ¿Okay? Exactamente, entonces ellos van a cometer un crimen y empiezan a hablar desde la mundanidad, de conflictos existenciales del día a día. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que estas personas van a hacer van a cumplir con esta misión, por llamarlo de alguna forma? Y están hablando de la hamburguesa. Exactamente. Que se llama el Royal with Cheese o Le Big Mac. O sea, sí, este tipo están yendo a matar a alguien y te están hablando de algo tan trivial, ¿no? Polo, a ver, Polo, por favor. No, háblanos yo de los la estoy música. escuchando fascinado, porque además esto ocurrió hace 30 años. Es que eso es lo maravilloso, Polo, que es Sí. una banda sonora y una peli que, como bien dice Humberto, te genera una escena, una cosa que se mantiene en el tiempo y se vuelve clásica, iconográfica. Entonces, la Claro. música también. Y además hay algo detrás, porque detrás de Tarantino siempre ocurren cosas geniales. Para la banda sonora, ustedes saben que hay que pagar dinero, hay que pedir derechos. Solamente tenían $10,000. Solamente el budget, el presupuesto, era de $10,000. Y lo que quería Tarantino era precisamente esas grandes bandas sonoras que uno escuchaba, que uno dice, bueno, la película Filadelfia, Forrest Gump, Top Gun, todos son éxitos y ganadoras de muchos premios y han vendido muchísimo. Él quiso hacer algo también diferente con la banda sonora, y fue tanto el impacto que esta música tipo surf luego se puso muy de moda. Un sello discográfico californiano tuvo que reeditar todas estas canciones nuevamente, las que ustedes estaban bailando al principio de esta conversa. Bueno, la tenemos ahí en el fondo, Jeremy la tiene ahí en el fondo. Ajá. Las tuvieron que reeditar nuevamente, y es esa genialidad de romper paradigmas y romper esquemas. Cuentan que además Tarantino es como que tú le escribas a tu productora, mira, yo quiero que me consigas esto, y en vez de colocar a Chuck Berry, le coloques, ella entendía que era Berry, y busca cualquier otro Berry. Entonces fue un desastre armar lo que sería la banda sonora y conseguir todos esos derechos, hasta que finalmente con ese budget de tan solo $10,000 lograron armar esto, y que fue un impacto buenísimo, porque luego con ese tipo de música los chamos de esa época, estamos hablando del año 94, ya yo estaba trabajando en el Splendor, pero impactó muchísimo, no solamente a los chamos, sino a nosotros, por la banda sonora, y porque además un Tarantino, que Humberto utiliza ahorita, creo que es una de las palabras más adecuadas para hablar de Tarantino, que es culto. Esta es una banda sonora de culto, es una película de culto, que tal vez quien esté sintonizando ahorita y no se ubique, vaya a escuchar esa banda sonora. Sí, señora, es que más tú metes en Spotify Pulp Fiction y de inmediato te sale toda la banda sonora y ves la cantidad de reproducciones que tiene. O sea, realmente es algo que estremeció. Marcó. Estremeció no solo con la puesta en escena como tal de la película, como con la música. Y Humberto, de las cosas que uno le impactó en el momento, los que ya estábamos en estos negocios, Polo, que tú también estabas ya aquí en el Splendor, o sea, en el edificio Splendor, y bueno, yo estaba en el Nacional en esa época, lo que nos estremeció es como el caos era bien visto.
Humberto. Ujú. Ya va, antes de que vaya Humberto, que además Humberto en esto es el propio. Es Humberto Hugo. Pero mencionaron algo ahorita interesante, todo lo que es esto de los extremos, de los excesos, que también para la banda sonora, no solamente que tenían bajo presupuesto, sino que además tú te imaginas que tú le vayas a pedir una canción a alguien y la persona siempre te pregunta, mira, yo quiero ver, yo quiero saber un poco más de la película. Entonces, estaban pidiendo, en algunos casos, derechos de autor para que se los autorizaran y no tuvieran que pagar, pero cuando les decían es para una película violenta, un director de que tal vez en ese momento algunas personas no seguían mucho a Tarantino, se les hizo muy cuesta arriba conseguir todos los derechos para la banda sonora. Entonces imagínate, bueno, yo quiero que tú me des tus canciones, pero una película que está llena de violencia y de sangre. Sí, y lo más raro es que entonces revive un género que es del surf. O sea, que es como dice, pues, violencia, sangre, moderna, pero entonces revive un género del surf, ¿no? Ese tipo de música que había quedado, bueno, ese es el origen de Beach Boys, es el origen de todas estas bandas que en algún momento hicieron rockabilly o hicieron un poquito de rock, pero ese layback californiano. Pero fue tan impactante lo que fue ese sonido, que no solamente hablamos de ese sonido del surf, muchos. Yo estaba chamo, pero ya en ese proceso de preadolescencia del disco music, donde estaba Kool and the Gang con Ladies Night, con Celebration, con esas canciones, pero ellos pusieron sobre el tapete a Kool and the Gang nuevamente, prácticamente 20 años después, con una canción del disco music. Influenció la música de los años 90 entonces, ¿no? Vuelve a los años 90 y además ese tipo de música fue tomada en cuenta para ser utilizada por la publicidad, el impacto. Por eso digo, esto tiene muchas aristas, el tema de película de culto, banda sonora de culto, Jungle Boogie todo lo que generó. Jungle Boogie se llama la de Kool and the Gang. La de Kool and the Gang. Sí, sí, señor, justamente. Oye, Humberto, yo te hablaba del caos también y yo quería que profundizaras, filosofaras al respecto de lo que eso significó. Sí, antes de hacerlo me gustaría agregar algo a lo que dice Polo. A lo que estaban comentando de la música. Importante también que todo esto ocurre en plena efervescencia en la industria anglosajona del grunge. Es decir, lo que estamos hablando en esta primera mitad de los años 90 era el grunge proveniente de Seattle, y de repente irrumpe esta banda sonora con ese surf, con ese rockabilly, con toda esta propuesta retro, por decirlo de alguna forma, bastante interesante, y se posiciona hasta el día de hoy. Yo descubrí esta película hace 20 años cuando estaba en la universidad, y recuerdo que lo primero que hice después de ver la película fue irme a la Universidad Central de Venezuela a buscar la banda sonora, y la conseguí, y la mantengo todavía, ¿verdad?, en mi colección. Entonces fíjense lo poderoso de eso. Y con respecto al caos, sí, yo siento que Tarantino en todas sus, o en buena parte de su cinematografía, y específicamente en esta, toma mucho del caos, pero él, como el director de orquesta, sabe organizar ese caos, ¿no? En el sentido de hacer una estética que defina su lenguaje cinematográfico. Porque ¿qué ocurre con Tarantino? Que uno ve una película, uno puede ver por casualidad, digamos, de paracaidista uno cae en una sala de cine y hay una película random y uno dice, oye, esto te parece a Tarantino, y resulta ser Tarantino. O ve un tráiler, los primeros minutos de un tráiler, es volado, y es Tarantino. Mira, esto lo estoy identificando, y al final la nueva película de Tarantino. Y eso es su lenguaje cinematográfico, ese caos, por llamarlo de alguna forma también, organizado bajo esa batuta que tiene Tarantino desde hace ya un poco más de 3 décadas, le ha dado ese signo que lo distingue de otros directores de su generación. Oye, Humberto, yo tengo una pregunta, porque así bien hablamos de que Tarantino, la violencia, el caos, pero yo siento de alguna manera que él también es moralista. Te cuento por qué. Porque, bueno, vemos que él te hace pensar 2 veces, sobre todo esa escena de Mia Wallace, donde ella tiene una sobredosis. Entonces, te hace pensar 2 veces antes de drogarte, porque te muestra una escena completamente horrorosa. Y también con el tema de la venganza, si bien eso es como un tema muy recurrente en su historia, el tema de la venganza, vemos que, por ejemplo, Vincent, aunque todos, bueno, son unos mafiosos y todos merecen algo malo, Vincent es el único que de verdad muere
porque no se arrepiente. Entonces él te muestra de que, bueno, sí, mira, o sea, tienes que drogarse malo y que también si tú no Sí. te arrepientes de tus pecados y no sé qué, te va a ir peor. Entonces yo siento que aunque sí hay violencia y si hay caos, él tiene algo de moralista. Cuéntame tú como experto a ver si estoy en lo correcto o no. Esto no hay, o sea, no tengo ninguna duda de eso, totalmente. Es decir, la violencia yo creo que es el momento o el punto inicial para hacer una reflexión, de, primero, en el sentido, en qué sentido en Pulp Fiction, una reflexión de la ciudad, ¿no? De esos personajes que no se sienten, que no se subieron al tren o no saben todavía cómo subirse al tren de lo que es idóneo o de lo que está permitido o lo que es legítimo, ¿no? Porque aquí lo que vemos son unos marginados, por eso están en el crimen, ¿no? Entonces, en esas reflexiones mundanas te llevan a ese camino, ¿no? A ese paralelismo sobre lo que podría o debería ser y lo que son. Y a partir de ahí surge toda una discusión sobre cuando uno ve el fin de cada uno de estos personajes, el destino de estos personajes, donde ahí empieza la confrontación interna de quien ve de lo que estos personajes llevaron a cabo, desarrollaron su vida y cómo terminaron y cómo hay digamos, una autoría o una apuesta o una reflexión, para decirlo, del autor también. Y ahí empieza el diálogo entre espectador, obra y director, y en este caso autor también, porque es quien escribe el guión. Y sin duda, eso no lo va a ver constantemente en la filmografía por ejemplo, cuando uno ve la parte 1 y la parte 2 de Kill Bill, no solamente es una historia de venganza, sino también una historia de honor, ¿no? Sobre quién vengarte y por qué vengarte. Y también en Glorious Bastard, y luego también Érase una vez en Hollywood. Eso es la reflexión de la ciudad, sus marginados y el destino de esos marginados en función de las decisiones que tomen. Sí, señor. Bueno, Humberto, ¿y qué había en el maletín? ¡Ay, el maletín brillante! ¡Qué buena ¿Qué había en el pregunta! maletín? ¿Qué había? Yo creo que Ajá. ese es el gran misterio, y eso es una de las cosas que yo creo que mantiene en vigencia porque la pregunta vigente en el arte, la pregunta eterna, que creo que esta es una pregunta eterna, es lo que mantiene vigente muchas obras, ¿no? Además de la genialidad y todo lo que los atributos que podemos hablar de guión, de actuaciones, que son maravillosas, porque esto es como un dream team de actores, más lo magistral de Quentin Tarantino como guionista, está la pregunta de qué es lo que había en el maletín y qué es lo que uno puede asumir había ahí en el maletín. Y mientras esa pregunta se mantenga constante, ayuda a que la obra se mantenga siempre en constante revisión, en constante misterio. Polo, tú preguntabas porque como el maletín es como el centro de la historia, ¿no? Claro, Sí, sin duda. porque además lo que dice Humberto, no hay nada tan genial que nos deja a nosotros creando e imaginando qué puede haber en el maletín, qué hay en el maletín, y eso es cine, de verdad. De hecho, Claro, el así fin de es. semana pasado, en el Festival de Cine de Los Ángeles, de TSN, se reunieron y rindieron un Eso, tributo para sí, Bruce señores. Willis. Que por Parte- cierto no estuvo Tarantino. Esa fue la ausencia. No estuvo Ajá, Tarantino. esa fue la gran La ausencia. gran ausencia, ¿no? Pero vamos a hacer una pausita, chicos. Seguimos hablando. Bueno, vamos a seguir hablando en la próxima parte, sobre todo de cómo esos actores se catapultaron. Porque estamos hablando de actores que hace 30 años no eran conocidos. Y después de pronto se volvieron lo más exquisito de Hollywood. Hacemos publicidad. Ya regresamos con Polo Troconis, con Humberto Sánchez. Y bueno, hablando justamente de los 30 años de Pulp Fiction. Así que les hablo de Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos.
Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Hi, Barbie. Escucha y sé uno de nuestros invitados en el Cineforo. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. O sea, esa es la escena de Uma Thurman y de Quentin Tarantino, perdón, y de John Travolta, ¿ok? Y para los que ella con un pantalón negro, una camisa blanca y él también en blanco y negro. Y bailan un bailecito que yo creo que, perdón, o sea, a ver, no sé, ustedes me dicen Humberto y Polo. Yo hablaba justamente antes de la pausa que cómo estos actores aparecieron en la palestra de Hollywood inmediatamente después de ese bailecito, por ejemplo, de Uma Thurman y de John Travolta. Antes de que hable el experto en cine, es bueno recordar que además mientras estamos hablando de Travolta, pasa que nos tenemos que remitir un poquito a la prehistoria, como yo digo a veces. Sí, ¿verdad, Polo? Porque No importa, John Travolta remítete, que yo estoy aquí, soy de la prehistoria, tranquilo. John Travolta ha estado en grandes películas que han tenido bandas sonoras espectaculares. Fiebre del sábado por la noche, Sí, señor. el caso de Grease, el caso de Pulp Fiction Sí, y señor. otras más, donde además es lo importante de cómo acompañar una gran película con una gran banda sonora y cómo romper esquemas, porque además obviamente son directores distintos, pero son historias parecidas. En el caso de Fiebre del sábado por la noche, los Bee Gees no querían grabar, prácticamente los obligaron. Era un favor porque a su vez el manager de los Bee Gees era un productor musical que a su vez conocía a alguien y le tenía que hacer un favor. Y aquí lo que les dije en el segmento anterior, para que recién sintoniza, el presupuesto era $10,000, era nada. Y lo que es desarrollar y crear con inteligencia y con investigación y acertar y dar en el clavo. Mira, eso que tú hablas del presupuesto, yo estaba leyendo que fue la película independiente en recaudar más de $200 millones en taquilla con un presupuesto de solo $8 millones. Tal cual. Increíble. A ver, ¿qué dices tú de los actores, Humberto? Además hay que decir que esta película, muy importante, y justo porque vamos a conversar ya le toca el turno a Humberto, se estrenó el 21 de mayo de 1994 en el Festival de Cine de Cannes y consiguió la Palma de Oro.
Eso ya Sí. fue una cosa que marcó, eso ya estaba, lo digo y se me escalofrío. Ya eso fue una cosa brutal que hizo la película, con un planteamiento tan impactante como ese consiguió la Palma de Oro. Sí, sí, tal cual. Y eso es un detalle importantísimo, Ujú. porque pocas veces ocurre, o sea, ha ocurrido, pero, y este es un ejemplo, que una película que gana en este festival, que es un festival de clase A de la Federación Internacional de Productores Cinematográficos, se convierte y trasciende a la cultura popular. Y eso lo voy a enlazar con la escena del baile. Si a cualquiera de nosotros nos invitan para mañana sábado o para el viernes que viene a una fiesta de disfraces y hay dos personas que se visten como Uma Thurman y John Travolta en esta película y bailan, el 70% de los que estén en la fiesta van a reconocer los personajes, van a saber de qué están disfrazadas estas personas. Ujú, O sea, ujú, y eso ocurrió con una película que ganó la Palma de Oro, que ujú. muchas veces se queda en el nicho de los cultores del cine de autor, del cine independiente o del cine considerado intelectual. No, aquí estamos hablando de una película que ganó una Palma de Oro, pero que trascendió a la cultura popular. Y eso es uno de los grandes Logros. Ujú, logros ujú, de esta ujú. propuesta, sin duda. Ujú. Bueno, después fue galardonada con el Globo de Oro al mejor guión y obtuvo 7 candidaturas en la 67ª edición de los Oscar, entre ellos mejor película y mejor director, y aunque solo obtuvo el Oscar al mejor guión original, recibió más de 40 premios internacionales y otras tantas nominaciones. Además fue considerada la película cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada por su preservación en el National Film Registry, y hoy es propiedad de Paramount Pictures. O sea, Increíble, Tal increíble. cual. Una cosita. Y como bien decían ustedes, o sea, si bien como dice Polo, John Travolta venía de una carrera con películas como Fiebre de Sábado por la Noche o Grease, que lo catapultaron a la fama, que lo hicieron un actor cotizadísimo, Pulp Fiction lo reimpulsa aún más, pero también sirvió como trampolín para otros. Por ejemplo, el caso de Samuel L. Jackson. Un año antes Catapultado. vimos, exactamente, como un año antes vimos a Samuel L. Jackson en una película a la que no relacionamos con Samuel L. Jackson, que así es es. Jurassic Park. Así Jurassic es. Park tiene a Samuel L. como un científico ahí de bajo perfil que le hackean la máquina. Pero ahí Ujú. está Samuel L. Jackson en un papel muy secundario, en un papel muy puntual. Y si nos vamos más atrás a Un Príncipe en Nueva York con Eddie Murphy, es uno de los ladrones que entra al Sí, McDowell, sí, a donde trabajan estos sí, príncipes, ¿no? sí, sí. Entonces, pero Pulp Fiction lo lleva más allá y después participa Jackie Brown en la siguiente película y Por se eso te convierte en el decía, monstruo y lo mismo ocurre con Uma Thurman. los actores se convirtieron en actores, bueno, fue como, bueno, nada, estos son los tipos, pues, ¿sabes? Una cosa Sí, estos son los increíble. tipos Ah, Mira, y por el usted, impulso. perdón que te perdimos, Humberto. sí. No, por el impulso de esta película, sin duda. Se decidió fue la vitrina para llevarlos a ellos a otro nivel en su carrera actoral. ¿Y ustedes creen que este éxito que tuvo la película, yo veo que están cuidados tan bien los detalles en todos los ángulos? O sea, como hablamos de la música, la comida, como se comen la hamburguesa, tú estás ahí, o sea, tú estás viviendo el momento. Veo que como que busca crear sensaciones y momentos, o sea, y cada cosa está tan bien cuidada. Y hablamos de la violencia, pero también hasta el humor negro, o sea, es impresionante Tarantino, como, Tarantino. como de repente entonces ves que Jules, que el personaje que va a matar a alguien, y es justo dice un versículo de la Biblia, que además es un versículo de la Biblia inventado, ¿no? Que tú lo ves que no existe. Y después vemos que, por ejemplo, Vincent Vega, cada vez que va a ir al baño, les pasa una tragedia. O sea, es algo que tú dices que tiene que ver esto, pero cada vez que el hombre va al baño, una tragedia. Entonces, está muy buen cuidado como que cada uno de los aspectos en distintas etapas de la película que uno no se da cuenta, pero que están ahí. Entonces, podemos decir que Tarantino, además de todo lo que hemos dicho, es un experto cuidando los detalles. Los detalles y los diálogos. Ustedes, si uno se pone a verlos, es un gran dialoguista. Bueno, No todo guión guionista- original, ganó mejor guión original. Ujú. Exactamente, no, pero digo los diálogos, Ajá. los diálogos de los personajes. Es increíble cómo, porque a veces, en algunas películas, los diálogos, en las conversaciones entre sus personajes, a veces lo que hacen es redundar lo que ya se está viendo en la puesta en escena del lenguaje cinematográfico. En el caso de Tarantino, los diálogos
son un complemento importantísimo de lo que está en escena y están muy bien aprovechados. Es decir, no hay palabras de más, no hay reiteraciones. Perdón, te no tengo hay que interrumpir, redundancia. Humberto. No sé si no hay palabras de más, pero ustedes saben cuántas veces dice la palabrota que empieza por F y termina por K, la grosería en inglés. Yo prefiero 265 lo- veces sale la palabrota en la película. Entonces, ¿qué te dice? No hay Sí. palabras de más. Bueno, sí, no hay palabras más, pero hay palabras repetidas bastante y groseras. ¿Ah? Sí, lo hay. Sí, lo Ahora, hay. Polo, tú querías decir algo Porque son pandilleros. y no te dejamos. Polo, habla, que tú querías decir algo. No, No. yo Ay, estoy disfrutando esta ok. conversación Ahora, les dejo aquí porque esta... además Ajá. me están haciendo viajar en el tiempo. Ay, sí. Bueno, yo me estoy... De hecho, Ajá. continúo con mis digresiones. Ok, Ajá, dale, que nos dale. Que ya uno encanta. tiene licencia para eso. Total y que dice absoluta, Humberto, Polo Troconis. que lo mencionó Humberto, pero es bueno detenerse allí. Estamos hablando de 1994, donde Pearl Jam, donde Nirvana, donde toda la onda grunge estaba allí, donde todo ese sonido acústico y donde además se fueron a rescatar Let's Stay Together de Al Green, que precisamente fue la canción que la nueva versión que hizo Tina Turner cuando regresó ella en los años 80. Estamos hablando de blues, de soul y de música de surf en un momento donde eso no existía, donde Ciertamente. se había olvidado por completo, ¿verdad, Humberto? Exactamente, es así mismo es. Ahora Los fíjense. 90, Ujú. No, adelante, Humberto. en la música el reinado en los 90 lo tenía muy bien en el mainstream como tal, el grunge. Eso fue una ola muy grande y que arropó muchas cosas en esa época. Ahora, ¿por qué las nuevas generaciones tienen que verla? Ujú. La pregunta es Eh, para los dos. A ver, Polo aquí empezó No, primero. mira, yo siempre hablo de las nuevas generaciones y cuando acoto lo de prehistoria lo hago con mucho respeto, porque cuando yo le hablo a mis hijos, le digo, no, mira, que en los 80, mis hijos tienen 25 años. O cuando yo estoy al aire tengo que asumir de que hay gente de mi edad, pero gente que está consumiendo radio en este mismo momento. ¿Por qué tienen las nuevas generaciones que ver esta película, que escuchar música de todas las décadas? Ujú. Para no ser lo inmediato del social media, para lo que está ahí a la mano. Si no fue trending en TikTok, la canción no vale la pena. Es volvernos un poco más deductivos e investigadores. ¿Esto de dónde salió? Porque de repente ahorita, no todo el mundo, pero hay gente que no ha visto Fiera el sábado por la noche a buscar el disco, por lo menos, o va a ir a Spotify, o tal vez busque la película, o vayan a ver Grease y digan, ¿qué es esto que me recomendaron? Una gente disfrazada de colegiales bailando. De repente sí, de repente no, pero era una época, en un momento, un hilo conductor y era el espíritu de los tiempos que se vivía en ese momento. Pero hay que verla. Isa lo decía ahorita, los detalles. Graciela hablaba del culto, lo que está diciendo Humberto, todo cuidado, esa hilaridad y esa continuidad y el culto, porque lo que se ha convertido en culto, esta no es una película de moda, es una película, es un director, el cual es un referente, porque a veces uno escucha a los chamos, no, es que yo quiero hacer cine. ¿Has visto algo de Tarantino? ¿Has visto algo de Sefirelli? Scorsese, No, o exacto, de Fellini. date una vueltica, Ajá. aunque sea, como digo yo, nevazúcar, por encimita, por encimita, Ay, Polo, te quiero. Sprinkles. y nos vamos Ah. a sobre todo compartir con las nuevas generaciones a dónde llegamos. Yo siempre digo eso. Hay que saber dónde estamos, la música, dónde estamos, pero quiénes hicieron esos cimientos, quiénes hicieron los cimientos del cine, porque ahorita todo es como más inmediato para los chamos y con toda razón. A veces uno tiene como el argumento, sí, vale, porque vas a Google, ¿quién es Graciela? Voy a Google, ¿quién es Isa? Voy a Google, ¿quién es Humberto? Google, pero ve un poquito más allá acerca de eso. Y en el caso del cine y de las bandas sonoras, es así, por eso hay que verla. Humberto, Y porque es- las nuevas generaciones. Sí. No, Polo, perdón. ¿Qué ibas a decir? No, 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 no. Ajá, ok, Humberto. Coincido con Polo, o sea, yo creo que porque a mí me pasó, es decir, yo llegué a Tarantino por casualidad, yo fui con un tío en el 2003 a un cine aquí en Caracas y no encontramos la película que quería y entramos a una llamada Kill Bill. Ah, Y la fuimos a ver y imagínate. yo, mira, imagínate. Imagínate dónde Entonces, entraste. ya Ajá. en la universidad un compañero dice, no, es un director que se llama Quentin Tarantino, que tiene estas películas.
Y me gustó tanto Kill Bill que quise ver qué había antes, qué había hecho antes. Y así llegué a Pulp Fiction, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Y es una película que cuando tú la ves ahorita, en abril de 2024, es una película que sigue muy actual en el sentido de que pareciera, obviamente hay un elemento técnico que es muy obvio, ¿no? La ve y no, su imagen como tal, desde el punto de vista tecnológico, no es como una película que se filmó en 2023 o 2024. Pero en cuanto a actuación, temática, es una película que es atemporal. Es una película que Ujú. se pudo haber rodado en el 2023 o en enero del 2024 sin ningún tipo de problemas. Ujú. Y eso yo creo que es una importantísimo, revisar esas películas atemporales Así y es. que se mantienen siempre vigentes. Como dicen ahora, es una película o que envejeció bien, como dicen Que ahora, hay ¿no? que ir a ver. Miren, Envejeció estamos bien. sobre la hora, tenemos que Gracias, despedir, sí, cerrar señor. esta primera hora de programa, que estábamos conectados con toda Venezuela, pero recordar que estábamos conversando con Humberto Sánchez Ayala, que es el presidente del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, y bueno, con el gran Polo Troconis, que yo creo que no necesita mucha introducción, pero bueno, es un gran productor y locutor, amigo de la casa. Conversábamos sobre el aniversario 30 de la película Pulp Fiction, que por supuesto les invitamos todos a ver. Cerramos así la primera hora de programa y volvemos con Sí, más. señor. Chao, chicos. Un abrazo a los Un dos. placer, Gracelita.